Bueno, bienvenidas sean. Beshem Hashem Lasem Matzliach. Con la bendición de Hashem vamos a empezar y que estas palabras sean para edificación y construcción de todas ustedes. Vamos también a rezar para que la señora Nagali esté bien en todos sus exámenes. Y bueno, vamos a empezar. Voy a partir de un punto que la semana pasada se estudió la parashá donde se relata esta acción que, bueno, en palabras generales todos rápidamente dicen que Miriam hizo la Shonará, Miriam la profetisa, dijo palabras, eh, usó incorrectamente su lenguaje, su lengua para hablar en contra de su hermano. Si analizamos bien la escena, es una escena muy sutil, o sea, no necesariamente parece una crítica de entrada. Al final los sabios nos dicen que sí lo es y que para su nivel no tendría que haberse expresado así. Curiosamente también nos dicen los sabios que no habló a las espaldas de Moshe, sino que se lo dijo en su cara, como diciendo, bueno, pues sí, los tres somos profetas, o sea, era una conversación entre los tres hermanos, Aarón, Moshe y Miriam. Y ella le dice, bueno, nosotros también somos profetas y no nos hemos alejado de la pareja. Era su queja. Hay dos interpretaciones también que los sabios nos dicen, que o que se quejaba que había tomado una mujer midianita, que era Tzipora, o que había hecho una pausa en su relación, o sea, como quien dice que estaba tan concentrado en su servicio divino, que él, la palabra que usa la Torah es lifrosh. Lifrosh es apartarse, separarse, ¿sale? Entonces, aquí la crítica es porque está dejando a la mujer, si todos somos profetas, todos hablamos con Hashem, y en teoría la relación de pareja o familiar no tendría que intervenir con el servicio divino, que de hecho el argumento que dice Miriam es el argumento que todos los sabios han dicho, sabios judíos han dicho a lo largo de generaciones, que en el judaísmo la relación de pareja es un instrumento para el servicio divino. O sea, el hecho que una persona esté en una relación y tan compleja como lo es la relación de pareja, ¿sí? Porque uno puede decir, bueno, relaciones hay muchas, con los vecinos, con la familia, con los padres, ¿sí? En- con los socios en el trabajo, con los eh, compañeros de trabajo, ¿sí? Y sin embargo, nos dicen, en qué relación vemos que la persona trabaja más, que la persona muestra su auténtica cara, o en qué relación vemos que la persona, pues justamente se ve más desafiada. Y no es en todo el tipo de relaciones que dije, sino ciertamente en la pareja. Entonces, el argumento de Miriam no es solo de Miriam, es que los sabios nos han dicho eso todo el tiempo, que el servicio divino no implica alejarse de una relación, sino todo lo contrario, ¿sí? Vemos que en el judaísmo los rabinos se casan, construyen familias. Em, entonces tenía lógica, vamos a decirlo así, la crítica que Miriam estaba haciendo. Y sin embargo, a Miriam se le olvidó que Moshe Rabbeinu no era cualquiera y que la Torah tampoco es clara respecto de si fue una separación temporal o si fue algo definitivo. Lo que sí sabemos es que Moshe Rabbeinu tenía un papel muy importante que nadie más cumplió ni cumplirá en el pueblo judío. El líder en esa época era el encargado por completo. Estaba encima él recibiendo la Torah, entonces todo el tiempo tenía que estar pasando por un proceso que en hebreo se llama tahara, y ojo que se mal traduce como pureza o purificación, pero en realidad no son términos acordes. En el español esos términos le quedan muy corto, pero sí es cierto que algo del vínculo con su pareja en ese momento, según esta postura que nos dice que la crítica era respecto de por qué estaba separándose de su esposa. Em, entonces, bueno, ya eso nos deja ver esta postura que ella es muy ligera, vamos a decirlo así,
en cuidar sus palabras y ese es su pecado, su transgresión. El castigo lo recibe inmediato. Vemos que ella tiene que separarse de todo el campamento, tiene que ir a guardar para recuperarse de esta enfermedad que se conoce como tzarat, que no es lepra, pero se suele traducir así porque es algo parecido. Em, y vemos que este tipo de personas que padecían el tzarat tenían que aislarse y ponerse en cuarentena, digámoslo así, y esperar a que pasara, pero también nos dicen ese tiempo de aislamiento servía para que la persona reflexionara y reparase eh, esta conducta. Y luego, en la siguiente parasha en la que vamos a estudiar, vemos que viene el tema de los meraglim, de los espías, que si bien temporalmente no fue un evento pegado al otro, los sabios preguntan, ¿por qué Akadosh Baruj Hu decide poner los dos eventos uno tras el otro en la Torá? Y nos dicen, en ambos eventos vemos que hay un tema de hablar inapropiadamente. En el caso de los espías, nos dicen los sabios que ellos hablan mal de la tierra de Israel, que es su falta de confianza en Hashem. Seguramente son ideas que ustedes ya han escuchado, enseñanzas que han recibido en otro momento. Y aún así la pregunta persiste, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué relación? Bueno, es algo evidente que la relación es que no se usaron las palabras de la manera correcta, la influencia que tienen las palabras. Y nos dicen también porque el pueblo, o en este caso los espías, no aprendieron del evento de Miriam, que había que tener cuidado. También escuché una explicación muy interesante que, de hecho, cuando leemos directamente de la Torah y vemos los psukim, vemos que el propio Moshe Rabbeinu, o sea, está lo que expresan los espías y está lo que cuenta Moshe de lo que dicen los espías. Y vemos que hay palabras que Moshe aumenta que los espías no dijeron, pero que son palabras que realmente infunden eh, cierto temor. O sea, como que sí lo hace algo muy extremo. O sea, la situación es, wow, sí, tenían como diciendo, ¿no? Tenían razones para espantarse después de todo de que entraron a la tierra y vieron que eran pueblos fuertes, pueblos perdón, que habían conquistado la tierra, que eran gigantes, ¿sí? Eh, y entonces, aquí la pregunta, tanto en el evento de Miriam como en el evento de los espías, la pregunta es, ¿hasta dónde el hecho de que la persona opine, ¿sí? De su opinión, plantee su perspectiva objetiva, ¿sí? Desde su punto de vista, hasta dónde eso puede ser considerado como una transgresión, hasta dónde está la línea, ¿sí? Dónde se acaba la línea de lo que tenemos permitido eh, opinar y lo que a la vez ya estaría afectando un nivel espiritual, ¿sí? Entonces, lo que los sabios nos dicen respecto del evento de los espías, de los Meraglim, es que eh, en realidad ellos tenían razón. O sea, tenían suficientes razones para tener miedo de acuerdo a lo que habían visto. Entonces, el problema en sí, eh, en el caso de los espías, no es solamente lo que dijeron, sino que es como que si se habían olvidado de todos los milagros que se habían dado hasta ese momento, que en muchas, no es la primera escena, sino es otras escenas anteriores, vemos que el pueblo de Israel en términos eh, objetivos o en términos eh, prácticos no tenían posibilidad ni de ser liberados, ni de vencer, ¿sí? Ni de tener éxito. O sea, en todos los eventos vemos cómo la mano divina está presente.
Y aquí la crítica que le hacen a ellos es, si Hashem ya te acompañó en todos esos eventos difíciles y te partió el mar y te hizo aparecer comida y te hizo, ¿qué te hace pensar que aquí en esta situación te va a abandonar? O sea, vemos que parte de su problema fue la falta de muna, fue el hecho de que dijeron, ah, en esta situación seguramente que ahora sí ya, no va, sí, fue esa duda, el momento que entró esa duda. Y uno de los rabinos lo traspolaba a la guerra actual. Y entonces decía, eh, a partir del 7 de octubre, ¿no? Que llevamos ya 2 años y medio, más de 2 años y medio en esta situación. eh, y justamente hacen esta misma pregunta. O sea, si ya vimos que Hashem nos acompañó en guerras anteriores, si ya vimos que Hashem hizo milagros, ¿no? ¿Por qué cada vez que se vuelve a renovar un ataque? ¿Por qué cada vez que vuelve a haber tensión, que vuelven a haber misiles, que vuelven a haber ataques? ¿Por qué de nuevo nosotros nos hacemos esta pregunta de qué va a pasar, de quién va a ganar, de si esta vez sí vamos a tener ese apoyo, ¿no? Apoyo divino, me refiero. Y sí es cierto que en todo el pueblo, a lo largo de todo el pueblo judío hemos tenido guerras menos favorables y más favorables, eventos, ataques, vamos a decirlo así, más o menos favorables. eh, y, y entonces, eh, hasta cierto punto, a nivel emocional, la pregunta es legítima. O sea, ¿cómo puedo yo tener esa certeza de que esta vez sí? Yo, por ejemplo, lo escucho mucho en el discurso de los niños. A mí me parece muy interesante analizar cómo un tema de tanto de identidad, como vamos a decirlo así, traumas generacionales o, o cierta marca eh, que el pueblo va cargando, cómo se va transmitiendo, ¿no? Y hay algo, decía yo, del orden de lo, del facto, o sea, de las pruebas, ¿sí? El hecho que un niño eh, diga, tenga miedo, y diga, es que tengo miedo que entre un hoy en día terrorista, sí, pero en el pasado lamentablemente para los niños judíos era como, bueno, cualquier persona que no sea judía puede venir a dañarme, porque vimos que a lo largo de las generaciones, sí, lamentablemente en todos los lugares donde el pueblo de Israel estuvo como errante, entonces era atacado en cierto momento. No sabía en qué momento iban a llegar e iban a atacar. En esta semana leí una historia de una mujer que hoy en día está en parte del Knesset, del este, bueno, la parte política de Israel, y ella decía que no me acuerdo si era su abuela, su bisabuela, les contaba que ella venía de Irak, ¿sí? De Bagdad, y que toda su vida había cargado consigo una historia de cuando era niña, hablaba de una fecha en específica, o sea, fue un evento específico donde eh, dice que estaban justamente para la fiesta de Shavuot y que de repente llegaron durante 2 días a masacrar. O sea, se metían a las casas, hicieron atrocidades que no quiero mencionar, pero durante 2 días en Shavuot justamente llegaron y atacaron, ¿sí? Acabaron con una parte muy importante de esa comunidad de los judíos de Bagdad, eh, iraquíes, y finalmente esa señora, sí que en ese momento era una joven, dice que vendía como tejidos y creo que menciona que tenía 14 años de hecho, y entonces, bueno, vendió, hizo
hizo malabares para conseguir dinero y conseguir un boleto, ¿sí? Para llegar a Israel. En ese momento, pues había que viajar en barcos, ¿sí? Y dice, y así fue como ella llegó a la tierra de Israel. O sea, había de fondo ese miedo y para las que fueron entrando un poquito después para que se entienda la línea de lo que estoy diciendo, estaba yo hablando del evento de los espías que tuvieron miedo cuando llegan y entran a la tierra de Israel y dicen, bueno, ¿quién me asegura que esta guerra la vamos a ganar? ¿No? O sea, su duda, decía yo, en cierto lugar era lícita, de decir, pues son pueblos poderosos que están instalados, nosotros no venimos armados, ¿sí? No eran guerreros, acuérdense, o sea, no es que había un ejército en ese momento para el pueblo judío, tenían suficientes razones objetivas para temer. Y sin embargo, vemos que hubo un castigo aquí muy importante que ellos recibieron. Y entonces, em, traspolándolo a la historia moderna, les decía yo, hay algo de ese miedo, ¿sí? De ese mensaje de decir, esta vez, ¿cómo va a pasar? ¿Cuántos, usando palabras delicadas, sí, cuántos no van a permanecer después de este ataque? Y esa frase, ese miedo, esa zozobra, es algo que forma parte del inconsciente, digamos, colectivo del pueblo judío, que lamentablemente los antisemitas lo usan como un arma y dicen, bueno, sí, pero pues por algo ¿no? Les hacen eso, por algo los atacan, se lo merecen, se lo han buscado, y todos los argumentos que ellos puedan dar basando en el propio antisemitismo. Pero vemos que para el pueblo judío hay, hay de fondo, ¿sí? Algo que es constante, que es este miedo. Y ahora pensándolo en el no ágida, ¿sí? En cualquier persona que no sea judía, cada quien trae de fondo esos miedos, esas angustias, esas voces, digamos, de fondo que cada familia, que cada pueblo eh, ha, ha construido, ha cargado, ¿sí? Pensando en el pueblo mexicano, por ejemplo, esta actitud como servicial, como de, mm, de a ver, hay una frase que solo recién cuando yo llegué a Israel me puse a pensar en realmente el sentido que tenía, ¿no? Y es que en México, por ejemplo, cuando a alguien se le pregunta algo y la persona no escuchó bien o no entendió bien o quiere que le repita la frase, ¿cuál es la frase que dice? Mande, ¿cierto? Ahora, eso es algo que yo descubrí en Israel, que es exclusivo mexicano. Para las que no sean mexicanas, confírmenme si es cierto y en sus países no usan esta frase. Pero en México es el típico mande, como diciendo, ¿qué dijiste? ¿Me lo repites? Em, y, y entonces alguien me dijo, ¿no? Que justamente que el mexicano tenía eh, esta frase justo del mande, como del decir, pues ordéneme, ¿no? Dígame qué hacer, que justamente mucha gente que se dedicaba o que tenía estos estratos más bajos, eh, era desde un lugar de servidumbre, ¿sí? Eh, entonces digo yo, cada pueblo carga con ese inconsciente, cada familia, cada persona, de cosas que les hacen sentir vulnerables. No a todos nos hace sentir vulnerables lo mismo, ¿sí? Y por eso también el tema de los miedos, las fobias, la angustia, son cosas muy personales que cada persona va, valga la redundancia, va construyendo. Y aquí la pregunta que cabe hacer es, entonces, ¿por qué no es lícito? ¿Por qué la Torah no le da lugar a esta duda, a esta expresión emocional en este caso eran los 10 espías, porque sabemos que eran 12 pero dos no critican, dos no agregan palabras negativas? Mm. Y la respuesta que nos dicen los sabios es que ellos eran representantes, ¿sí? No es que en ese momento eran
pensando en los nombres de las personas, fulano y sultano, sino que ellos estaban ahora yendo a una misión que era, digamos, oficial. ¿Sí? Ellos estaban en un puesto, estaban ahí fungiendo un puesto, como por ejemplo un soldado o un guardia, alguien que se dedique al tema de seguridad. ¿Sí? Y ahora, quizá con este ejemplo, digan ustedes si queda un poco más claro. Eh, la pregunta es si un policía, un guardia, un bombero o un soldado, ¿sí? Eh, si ellos tienen miedo en las misiones que van a cumplir. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sienten o no sienten miedo? ¿Conocen a alguien que se dedique a este tipo de trabajos? ¿Les han comentado, han escuchado? Y si no, díganme qué piensan ustedes. ¿Que tienen o no tienen miedo? Que sí Finalmente, tienen miedo. gracias. Finalmente van a realizar funciones que son riesgosas, ¿no? O sea, ir a apagar un incendio, ir a una guerra, ir a un ataque, o sea, son cosas que realmente ponen su vida en riesgo. Y como bien nos dijo la querida que participó, seguro que tienen miedo, pero eso no les impide, ¿sí? De arriesgarse, de lanzarse, de ir y de hacer, de actuar. Aquí nos dice muy bien este comentario, como el miedo produce estrés, ¿no? Justamente a veces la adrenalina, hay diferentes maneras de reaccionar al miedo. Está el hecho de salir a la batalla, o sea, el ataque, ¿no? Enfrentarlo, correr y hacer. Están las personas que se congelan, ¿sí? Que se quedan pasmadas, que no se mueven justamente por por, por el impacto. Em, y están quienes sí actúan, pero a la vez lo van digamos, el miedo va a tener efectos después, ¿vale? Bueno, entonces vemos que sí, que generalmente una persona cuando está en una situación de riesgo va a temer, pero no va a dejar de hacer su función porque está justamente ahora enfrentando una situación. Y piensan ustedes en situaciones de desastres naturales o de eventos que haya pasado en su país o históricamente hablando, y estas personas que van, ¿no? Y empiezan a ayudar y a ser los primeros que empiezan con, dependiendo de la situación, pero vemos que en ese momento es como que la persona se preocupa menos por sus intereses personales, o sea, si tiene miedo, si tiene hambre, si está cansado, y le toca actuar, ¿no? Que muchas veces ahí también es cuando se habla de la vocación. O sea, una persona que tiene vocación sabe que al momento de apremio le toca actuar y tiene que poner los sentimientos a un lado. Entonces, justamente eso es lo que pasó con los espías. Fíjense, no es que la Torá veta los sentimientos, que está malo sentir, que no está, que el hecho del miedo, no es un castigo por el miedo, sino porque a ellos se les olvidó que ellos estaban siendo representantes, uno de cada tribu, ¿sí? Y lo que ellos decían iba a impactar a toda su tribu, ¿sí? Entonces, el miedo lo podían haber sentido, pero la manera en la que lo expresaron, la manera en la que ellos desanimaron a toda su tribu, ese fue su problema, ¿sí? Ese fue el gran error, que ellos, en vez de estar en ese momento cumpliendo ese papel de representantes, ellos como que se bajaron al nivel de cualquier persona, ¿sí? Y de ahí nosotros ya podemos aprender. Qué importante es que, por ejemplo, me hace pensar, cuando una mujer eh, es casada, tiene hijos y es mamá, a veces hay situaciones donde los hijos pueden venir a consultar, a preguntar, a contar algo. Y aquí como madres tenemos dos opciones. O contestar como diríamos desde el estómago, ¿sí? Desde esta reacción más em, impulsiva. O entender que en ese momento, ¿sí? El hijo, o sea, está buscando una guía, está buscando
una referencia y que quizá haya que cuidar un poco más lo que decimos porque no es solamente una cuestión anecdótica lo que vamos a responder, sino eso que vayamos a responder va a tener un impacto, ¿sí? O sea, va a haber algo de esas palabras van a ser tomadas con mucho más seriedad. ¿Por qué? Porque aquí hay una cuestión de jerarquías, de funciones, que también eso es lo que había con los espías. Ellos estaban en una jerarquía especial. Y entonces hay situaciones donde hay que, ¿no? Hay que contenerse de esa cuestión emocional, no por el hecho de que está malo sentir, pero que hay que entender si estoy cumpliendo una función ahora, entonces cumplo la función. Ya después le doy pie a todo este tema que hoy en día también está muy en auge, el tema de la validación emocional y el sentir. Y repito, no es que la Torah está en contra de eso, pero también dentro del tema de la regulación emocional, sí, hay un tema de los decibeles que la persona siente y de qué tan acorde es mostrar lo que la persona está sintiendo de acuerdo a la situación que está, ¿vale? O sea, no es lo mismo que la persona se deje sentir o deje salir la emoción estando sola, que estando con sus seres queridos, que estando con desconocidos, que estando en la vía pública, ¿sí? Que estando en un lugar con desconocidos. O sea, el tema de cómo se regula, de cómo se presenta esta emoción, de cómo eh, se expone, ¿sí? Eso va a contar. Y por lo tanto, la enseñanza, la idea que yo les quiero presentar aquí, lo mismo que en el ejemplo de Miriam, que su momento en el que ella interviene era fuera de lugar. Lo que ella dijo estaba fuera de lugar. Lo que ella dijo no era proporcional a la situación que se estaba presentando. Y por eso es que en el caso de los eventos de la Torah, pues el castigo fue inmediato. Ahora nosotros no necesariamente vamos a ver un castigo y no necesariamente lo vamos a ver de manera inmediata, pero sí que puede haber consecuencias, sí que puede haber algún tipo de resultado, sí, de eso que se está presentando. Em, y volviendo al tema de la confianza, que yo les decía que les faltó confianza en Hashem, porque si Hashem ya había abierto el mar y ya había estado en todos otros eventos, ¿cómo es que ellos desconfían que en esta situación, o sea, qué sería diferente de las situaciones anteriores que sienten que Hashem no les va a responder o ayudar a contestar si vemos que el propio Hashem les dijo, ustedes van a entrar a la tierra, la van a poseer y sí, van a estar ahí. Entonces, ¿qué pasa en ese punto de quiebre, en esa debilidad que ellos tienen? Y que también nos dicen, aparecen de alguna manera con Miriam. Y es el término de la humildad, porque además en la parashá donde se levantó con Miriam, eh, ahí es como que a Kadosh Baruj Hu se da el permiso de decir que Moshe era la persona más humilde que ha existido. No sabemos eso de manera contundente, pero tampoco es que la Torah no los dice a cada rato. O sea, lo dice una vez y es ahí, es en ese evento donde Miriam lo critica. Eh, y a pesar de que hay otros grandes eventos donde vemos que Moshe Rabbeinu se mantiene sereno, firme, a pesar de los ataques, de las críticas, de las quejas, ahí no se menciona que él era una persona humilde, sino es en este evento. Y una idea que escucho muy linda es que la diferencia entre la humildad de Moshe y la humildad del resto de los sabios, de los grandes que podemos haber encontrado en la, en la Torah, en el Tanaj, o en general en la vida misma. Si ustedes piensan cómo verían, cómo visualizan a una persona que em, que es humilde,
La diferencia que nos dicen los sabios es que con Moshe Rabbeinu, ¿sí? Está, a ver, una es la parte donde la persona sabe internamente lo que vale y sabe cómo se presenta entre los demás. O sea, hay como dos, vamos a decirlo así, dos versiones que la persona se ve. Es cómo eh, se sabe frente a Shem y cómo se sabe frente a los demás. Y el rabino contaba una historia de una persona que dice que estaba rezando, ¿sí? Y estaba diciendo Tajanún, que es un rezo de como de súplica, y entonces en voz alta este hombre dice algo así como que tú sabes que yo soy como el polvo de la tierra y que yo soy, ¿no? Algo muy simple. Y entonces otro que lo observaba y lo escuchaba se quedó muy sorprendido y dijo, wow, o sea, qué tefila tan profunda, ¿no? Esta persona que dice y se reconoce, dice que en realidad es simple, es como está muy dispuesta a decir, no que la persona se desmerite, sino que se humille, pero sí decir, bueno, en realidad, ¿cuánto uno vale frente a Kadosh Baruj Hu, ¿no? Ese era el punto. Y dice que de repente, no sé qué tan claro va a ser el ejemplo, pero bueno, hablando de ciertos, a lo largo de la tefilá, los hombres pasan a leer ciertas porciones y hay como participaciones que son enfrente de todos y evidentemente pues no se puede pasar a todos los hombres, sino que cada vez se elige a hombres diferentes. No hay suficientes lugares, digamos, para subirlos a todos. Y entonces este hombre pide que le den una de esas lecturas. Y entonces el que está rezando, dirigiendo el rezo, no se lo da. Y entonces dice que él se enoja mucho. Y entonces como que empieza a atacar a ese que no le da, ¿no? Dice, pero ¿quién te crees tú? ¿Tú sabes quién soy yo? ¿No? Entonces dice que la persona que está observando, eh, no sé si es una historia real, pero lo trajo como ejemplo para esta idea que estamos manejando. Y entonces que como que fue muy contrastante, ¿no? Unos minutos antes lo vio rezando y diciendo, yo soy como el polvo de la tierra, y de repente em, se enoja contra esta otra persona y le dice, ¿tú sabes quién soy yo? Como diciendo, a ver, pero recién dijiste que no valías nada y ahora dices que eres muy importante. Eh, y entonces que la persona le dijo, sí, yo sé que frente a Kadosh Baruj Hu, soy como el polvo de la tierra, pero frente a mis semejantes, yo sé el valor que tengo. Y entonces el Rab decía, justamente esa es la diferencia entre una persona que tiene humildad eh, como ser humano normal, vamos a decirlo así como, em, sí, en términos de lo que es lo que nosotros conocemos, pero la idea es que Moshe se sabía así, como el polvo de la tierra frente a Kaush Baruj Hu, y también frente a los demás, él no se sentía superior, a pesar de que tenía una superfunción. Y ojo, no estamos hablando aquí de una persona que se sentía menos, no es que él se sentía que no valía, no estamos hablando de que la humildad de Moshe Rabbeinu se traduce en falta de autoestima, no, pero él sabía que se considera una persona simple también frente a los demás, o sea, él no se sentía superior a los demás, ¿sí? No es que no se valoraba, sino que tampoco se sentía por encima de los demás. Eh, Porque nos dicen los sabios que él, cuando su hermana le critica, él no se defiende, o sea, él no sale a corregirla, a decirle tienes razón, o a pelear, a reivindicar su nombre. Él se queda callado. ¿Sí? Y ahí es donde acaba el Baruj Hu, dice, bueno, él se quedó callado, bueno, yo lo salgo y lo defiendo, ¿no? Y ahí es donde dice Hashem que Moshe era el más humilde de todos. Y fíjense que ahora toqué un punto muy importante y vamos a terminar esta idea. Y con ello, Zrat Hashem, cerraremos. Y ya, si ustedes quieren preguntar algo, pues adelante. Y es
Evidentemente, si buscamos la diferencia en la definición, perdón, en un diccionario, vamos a ver que humildad no es igual a falta de autoestima, ¿cierto? Todas estamos de acuerdo que no son lo mismo. Una persona que tiene falta de autoestima justamente se ve a sí misma devaluada. Y una persona humilde simplemente no se siente más que los demás. Pero a veces, eh, nos confundimos y creemos que una persona humilde es alguien que se deja pisotear o alguien que justamente no tiene autoestima y que entonces va a dejar que lo utilicen como sea. Eh, pero vemos que Moshe en realidad, él tenía mucha seguridad. ¿Sí? O sea, al inicio vemos todo lo que él dudó de sí mismo. Vemos que él, de hecho, debate con Hashem para que no lo mande a, a ser el líder, ¿sí? O sea, él en realidad al inicio no creía que era un líder, hasta que Akadosh Baruj Hu lo convence y le dice, sí, sí, es tuyo este puesto. O sea, por más que tú intentes librarte, no, a ti ya está, eres tú, es para ti. Y después vemos que realmente él logra desarrollar ese potencial. O sea, Moshe cumple de una manera excelente su función de líder. ¿Sí? Él no deja que desear, a pesar de todas las críticas que recibe y de todo lo que pasa a lo largo de sus 40 años de liderazgo, que fue el tiempo que duró su función como líder del pueblo de Israel, desde sus 80 hasta sus 120 años, vemos que él cumple esta función con impecablemente. ¿Sí? Sabe liderar, toma decisiones, alimenta al pueblo, es muy paciente, cuando es necesario lo amonesta, también vemos que en cierto punto él se cansa, pero entonces vemos que, o cuando leemos la figura de Moshe, es un personaje que está reivindicado, que está bien parado, no es una imagen de una persona frágil, ¿sí? Que se deja manejar a pesar de que tiene muchísima presión por, por, eh, por toda la gente a su alrededor, ¿sí? Y, y esa es la enseñanza que tenemos que tomar de ese ejemplo de Moshe Rabbeinu, de que eh, nos dicen los sabios, a pesar de que una tarea que Hashem te puede mandar te puede parecer muy difícil y que seguramente habrá situaciones donde ustedes se hayan preguntado por qué me pasó esto, o por qué me está pasando esto, por qué justo yo tengo que atravesar esto, por qué esta dificultad. Pero ahí donde la persona se pregunta esto, es donde nos dicen los sabios, Hashem no te va a dar algo que no puedes llevar, ¿no? Hashem no te va a poner una situación que no sea para tu bien, esta frase tan popular de Breslev. Y ciertamente el potencial que va a, a dar a la persona el hecho de estar atravesando una situación, ¿sí? la, las virtudes que puede potenciar, el, el valor que la persona puede encontrar, el aprendizaje, el crecimiento, es algo que justamente en esa situación la persona lo extrae, ¿sí? O sea, hay, es una frase un poco peligrosa por decir, pero el exceso de comodidad, ¿sí? eh, estanca a la persona. ¿Y por qué digo que es peligrosa? Porque tampoco es que la persona tiene que, o sea, en otros momentos se los he dicho, que hay un tema de comodidad en el sentido de tener cierta estabilidad, ¿sí? Cierta, estoy buscando otro sinónimo,
No comodidad en el sentido de la comodidad que ahora me estoy refiriendo, que no es positiva, es que la persona se vuelve pasiva, ¿sí? La persona se vuelve alguien que busca vivir la vida con el mínimo esfuerzo, con el mínimo, eh, el- el- sí, cuanto menos mejor haga, y con más simpleza, pero no por el hecho de querer ser minimalista, sino de, vamos a decirlo así, un poco más como desde flojera. Y hay cierta conformidad, gracias. Y hay cierta comodidad que es de confort. Entonces, esa es la palabra que está buscando. No es un tema de que en el judaísmo se esté en contra del confort. No, si es algo que te ayuda y te es confortable, desde unos zapatos hasta una lavadora, una casa limpia, ordenada y grande de acuerdo a tus necesidades, no es malo, el confort no es malo, pero cuando una persona entra en una situación de comodidad y de conformidad, entonces ahí, que sepamos, la persona está perdiendo su potencial, ¿sí? Porque eso que no se trabaja, pues no se desarrolla, ¿sí? Entonces tampoco les digo, y fíjense, tampoco la visión del judaísmo es métanse en aprietos. Hay que estar todo el tiempo bajo la adrenalina para que la persona se sienta viva. Si busquen retos extras, busquen situaciones incómodas o situaciones peligrosas. No, no va por ahí el asunto. Eh, pero sin que lo busquemos, hay situaciones que llegan, ¿sí? A la vida, a la puerta de la casa. Y ahí es donde uno dice, bueno, si está llegando esto a mi vida sin que yo lo buscara, o a veces también muchas veces llegan desafíos porque uno los busca precisamente, uno se mete en ellos, pero no olvidarnos que parte de esa presión, ¿sí? Y vemos todo el proceso que, de hecho, acá Baruj Hu, y para ir cerrando, sí, toda la época del desierto era un periodo, vamos a decirlo así, como propedéutico, que Hashem le hizo al pueblo de Israel, ¿sí? Estaban en un momento de transición de ser esclavos y ahora tenía que cambiarles la mentalidad para que ellos dejaran de ser esclavos. Y entonces eso nos explica por qué tiene lógica que tuvieron tantos contratiempos, ¿no? Uno diría, bueno, pero si Hashem estaba con ellos, y también a veces hay gente que desde esta perspectiva errónea de emuná, de fe religiosa, dicen, pues si Hashem existe, si Hashem está conmigo, pues que me facilite la vida, ¿no? Eso creen, que, que ser religioso o que tener un lugar eh, bueno frente a Hashem significa que me vaya bien, ¿sí? Que no tenga yo problemas. Y cuando vienen problemas, ahí es donde muchas personas dudan, porque dicen, pero es que si existiera, pues me ayudaría, ¿no? Y no es que no ayude, sino que a veces Hashem nos pone propedéutico, nos hace, eh, nos pone en situaciones para que crezcamos, para que avancemos, para que aprendamos. Y por eso, puesto que el aprendizaje que no tuvieron los espías en el evento de Miriam, entonces es lo que nos dicen los sabios, tuvo esa consecuencia tan grande, eh, y que nos deja la enseñanza de que, para ir cerrando, que hay situaciones que Hashem nos pone donde son situaciones, acuérdense, cumpliendo una función, y ahí donde la persona está cumpliendo una función tiene que tener cuidado de cómo deja aflorar sus emociones o su postura subjetiva, eh, y que a veces es mejor, el decir, bueno, ahora no es el momento, hay que actuar, hay que resolver, hay que enfrentar algo, y ya después habrá tiempo para darle lugar a eso que la persona siente, pero eh, hacer este análisis, ¿sí? En la situación que cada una puede estar atravesando es importante, y de esa manera pues tener ese aprendizaje. Bueno, ahora si alguna quiere preguntar, con gusto es el momento.